Mi nombre es Carla, y tuve una experiencia paranormal en un hotel hace unos años. Quizás no fue algo tan aterrador, pero en ese momento la sensación que viví fue extraña e incómoda. No sé qué es lo que fue ni por qué pasó. Lo único que sí sé es que no fui la única. En verano del 2015, con mi mamá, nos tomamos unas vacaciones. Decidimos, después de pensar diferentes lugares, ir hacia la Patagonia, más precisamente a San Carlos de Bariloche. Ese sería nuestro primer destino y fue justamente acá que viví este hecho paranormal. Nos hospedamos en un hotel realmente hermoso y muy cómodo, ubicado en el centro. Tuvimos una atención excelente desde el comienzo y hasta el fin de la estadía. El complejo tiene dos sectores, una parte totalmente remodelada a nuevo y la parte antigua, en impecable estado también. A nosotras nos tocó una habitación justo en la parte antigua, pero en el límite con la parte nueva. O sea, salías de la habitación, subías una pequeña escalera y ya notabas el cambio de la parte remodelada. Un piso de mármol hermoso, puertas blancas en cada habitación. Igualmente estábamos muy contentas, ya que nuestra habitación, a pesar de no estar en la parte nueva, tenía las mismas comodidades y estaba en excelentes condiciones también. Llegamos a Bariloche por la mañana. Fuimos directo al hotel. Ese día transcurrió con mucha normalidad, pero fue a la tarde que lo primero pasó. Mi mamá estaba con muchas ganas de salir un poco, así que se fue a caminar al centro, para conocer un poco más el lugar. Yo la verdad que estaba bastante cansada por el viaje, entonces me quedé y aproveché a bañarme para la cena. Todo fue normal, hasta que salí de la ducha. Estaba secándome el pelo frente al espejo y vi claramente algo, y puedo jurar lo que fue así. Vi una especie de sombra, o una figura oscura atrás mío, parada y mirándome fijamente. Me di vuelta asustadísima y desapareció. La verdad no le di mucha importancia. Si bien me asusté y mucho, creo en las almas y en las energías, así que supuse que simplemente tenía que ver con eso y no era nada importante. Esa misma noche me fui a dormir y a eso de las 3 de la mañana me desperté con una sensación muy extraña y fea. Sentía claramente que se hundía el colchón y que alguien se había sentado en mi cama, al lado mío. Prendí el velador rápido y, por supuesto, no había nada. Desde ese momento no pude dormir en toda la noche. Ya no estaba para nada tranquila y fue en ese momento cuando empecé a sentir muy pesado el ambiente. La sensación era incómoda, no sé cómo explicarlo, pero era tan feo que los días que siguieron hasta me daba intranquilidad caminar sola por los pasillos. En ese hotel había algo y estaba segura. En las noches que siguieron se me dificultó bastante poder dormir. Siempre sentía estas presencias en todos lados, principalmente en la habitación. Un aire con mucha pesadez se respiraba. Algo sumamente extraño era también que siempre se movía sola la puerta del baño y crujían las cosas. Por suerte llegó el día de irnos, y cuando estábamos en el hall esperando el transfer para seguir viaje, me puse a hablar con una chica que iba a hacer el mismo recorrido que nosotras. «Al fin nos vamos», me dijo. «¿Por qué decís eso?», le pregunté. «Este hotel está maldito. Unas tardes atrás estaba durmiendo y sentí como si alguien me aplastara e intentara ahogarme. Me desperté muy asustada. Fue en ese momento que no tardaron en unirse más personas a la conversación, todas contando una experiencia distinta. Incluso hubo alguien que me comentó que su habitación daba al jardín del hotel y que todas las madrugadas escuchaba el ruido de una sierra. Estábamos tan inquietados que fuimos a preguntarle todos juntos al conserje si había pasado algo en ese lugar, porque todos habíamos experimentado cosas raras en las habitaciones. El conserje no sabía, o quizás no quiso decirlo, pero lo que sí nos dijo es que todos los veranos los turistas le hacen la misma pregunta. Todos los veranos escuchan las mismas historias. Gente nueva que llega siempre se va con una sensación de que algo extraño queda en ese lugar. Nunca más volvió a Bariloche. El hotel sigue funcionando y, como lo dije, es un complejo hermoso con una atención extraordinaria. Pero parándote en la puerta, ya te sentías diferente. Ahora voy a contarte una historia
sobre una casa ubicada en Río Segundo, Córdoba. Esta casa perteneció a la madre de un reconocido locutor fallecido, lamentablemente en 2016. Los hechos que pasaron son contados por su hijastra, quien en primera persona experimentó en este lugar cosas que te van a dejar con mucho miedo. Me encomendaron cuidar la casa paterna de mi padrastro. Cuando sus padres fallecieron, el lugar había quedado solo y para que no se deteriore, me dieron la llave, así iba algunos días a limpiarla y también para que se vea movimiento, para evitar que alguien la usurpe. Todo marchaba muy bien, hasta que poco a poco me fui dando cuenta de que todo ese lugar estaba infestado y lo estaba desde hacía tiempo atrás. En el barrio los vecinos la llamaban la casita y algunos me contaron que cosas raras comenzaron a pasar cuando murió la última moradora. Casi todos sabían de esto, así que fue fácil que me cuenten qué era lo que pasaba. Corría el año 2002 y personalmente estaba muy bien. Era feliz, joven y despreocupada. Había estudiado, tenía mi profesión y había viajado por hermosos lugares. Realmente no necesitaba trabajar, vivía cómodamente. Así que acepté el desafío de cuidar la casita. En principio iba y venía acomodando el lugar. La casa era muy vieja y humilde, con 2 habitaciones, cocina, un baño y un patio enorme. La verdad, una construcción linda, pero muy precaria y vieja. Había una vecina que de vez en cuando le echaba un vistazo a la casa. Esta mujer fue la encargada de acompañar a la mamá de mi padrastro cuando enviudó y cayó enferma hasta unos meses antes de su muerte. Ella fue la que me contó sobre algunos hechos muy extraños que pasaron en la casa. Tras la muerte de la anciana, los portarretratos, al igual que muchos objetos, cambiaban de lugar, y también era muy normal que las cosas se caigan sin ninguna razón. Por último, me dijo también que, para ella, Lucía, era el nombre de la viejita, seguía vigilando su casa, desde que murió años atrás. Confieso que en ese momento el solo hecho de suponer que en la casa había una presencia fantasmal me aterraba, pero a pesar de esto me hice cargo del cuidado de la casa con su única llave. Comencé yendo solamente durante el día, a ventilar, abría puertas y ventanas, limpiaba y le daba un poco de vida a la casa. Muchos chicos de la cuadra, por curiosidad, se acercaban a charlar conmigo. Les intrigaba mucho que alguien esté en esa casa. A mí no me molestaban en absoluto, pero en una ocasión comenzaron a contarme lo que pasaba por las noches cuando yo no estaba. Me dijeron que siempre, durante la noche y puntualmente cuando la casa se quedaba sola, se escuchaban ruidos de muebles y golpes adentro. También veían sombras que ingresaban traspasando las rejas del jardín. Esto me inquietó bastante y me comencé a asustar. Pasó un tiempo y comencé a quedarme a dormir. Lo primero que me llamó la atención e incluso me molestó era que durante la noche se escuchaban golpes en la pared, como si alguien estuviera martillando las paredes de la casa de al lado. Aguanté un par de noches hasta que tuve que ir a hablar con los vecinos para pedirle por favor que dejen de hacer ruidos por la noche. Mi sorpresa fue grande cuando ellos me aseguraron con cara de intriga que por las noches, y más a esa hora, duermen. Y que justamente ellos estaban también pensando en hablar conmigo por los golpes que creían que yo los hacía en la pared. Aclaro que estos fenómenos que comenzaron a ocurrir no eran todas las noches. En principio, hubo algunas muy tranquilas. Pero lo que sí estaba claro era que poco a poco el lugar se tornaba más denso. El ambiente se sentía extraño y no podía dejar de pensar en esto. Antes de seguir, voy a contar qué fue lo que pasó en este lugar, porque quizás sea la causa de todo. En esta casa hace unos años ocurrió un incendio. Fue comprobado que fue intencional. El marido de Lucía se encontraba postrado en una cama desde hacía un largo tiempo. Fue un día en que Lucía tomó una terrible decisión y se desconoce la causa. La señora prendió fuego a la cama con su marido adentro. Los vecinos acudieron rápido al lugar para ayudar junto con los bomberos a esta pareja. El hombre, con graves quemaduras en todo su cuerpo, sobrevivió, pero poco tiempo después las secuelas se cobraron su vida. Tras su muerte, Lucía enfermó con una grave enfermedad que la llevó también a una muerte imposible de evitar. Quizás fue el destino o el karma. Durante todo el primer tiempo en la casa sentía cosas raras. Quizás no quería aceptarlas y tomaba cada hecho paranormal como algo casual y sin sentido, pero también buscaba cualquier excusa para volver a mi casa y no pasar mucho tiempo en este lugar. Entre tantos momentos difíciles que pasé, hubo algunas veces que pasaba algo que me hila la sangre todavía hoy.
parece sacado de una película de terror. Como a las 2 o las 3 de la mañana, en varias ocasiones, se prendía sola una cajita musical. Ya que se prenda sola era raro, pero lo peor es que no tenía cuerda y se encontraba casualmente en la habitación donde había sido el fatídico accidente. Otras noches despertaba de golpe cuando escuchaba tazas que se estrellaban contra el piso de la cocina. No me levantaba, me limitaba a taparme la cabeza, quedarme inmóvil y aterrada en la cama. Por la mañana, al ir a la cocina, increíblemente jamás encontré ninguna taza ni plato roto. Todo estaba en su lugar. En el año 2005 adopté a Lola, una perrita de la calle, y la destiné a ser junto a mí guardiana de la casa. Era una hermosa cachorra pastor alemán que la habían tirado en una plaza. Esto implicaba aún más compromiso y más tiempo a dedicarla al lugar. Al poquito tiempo que llegó, ambas comenzamos a vivenciar diferentes situaciones paranormales, apariciones y hechos extraños. Fue en ese momento que por primera vez supe de la maldad en toda su expresión, fundamentalmente de la maldad espiritual, representada en seres de bajo astral. Los hechos cada vez eran más evidentes y constantes. Me di cuenta de que cuanto más me comprometía con la casa, la actividad era aún peor y las presencias eran más agresivas. Pero algo me pasó una vez, fuera de la casa, también. No sé si tuvo o no relación, pero fue algo choqueante. Una noche muy fría, camino a la casita, iba en mi moto. En la mitad de una calle totalmente desolada pude ver a alguien. Era una viejita, rodeada de perros. Me llamó mucho la atención, pero al pasar por donde estaba ella, quedé impresionada de miedo. La anciana me estaba señalando mientras se reía a carcajadas. Su cara era espantosa. No me detuve y comencé a rezar. Con el tiempo supe, y creo que fue así, era una bruja. Desde esa noche comencé a prestar mucha más atención a todo y a cada situación paranormal, que cada vez eran más. Una tarde de verano, había llegado de día a la casita, y me encuentro que no había energía. En ese tiempo era casi cotidiano que se corte la luz y más aún los días de mucho calor. En cuanto oscureció, prendí algunas velas, la oscuridad era total, y en la casa el clima era terrorífico. El silencio me ponía todavía más incómoda. Estaba en la cocina y empecé a escuchar voces, diferentes voces, pero no entendía nada, parecía incluso uno o varios idiomas diferentes. Esas voces venían de la habitación, justamente donde fue el incendio. Muy despacio, salí al patio, estaba todo muy oscuro afuera, y cada vez escuchaba más y más voces, o más bien murmullos. Seguía sin reconocer el idioma o dialecto. Tomé la decisión de encender mi moto durante un rato, hasta que vino la luz por suerte. Fue un momento terrible realmente. En varias ocasiones intenté hacer una limpieza espiritual de la casa, sahumando con mirra, pero cuando lo hacía, explotaban las lamparitas de luz. Una madrugada, aproximadamente a las 2, Lola me despierta con sus ladridos. Ella dormía en el patio cerca de la puerta lateral donde hay un duraznero. Me asomé por las rendijas de la persiana y pude ver a la perra, totalmente aterrada contra un rincón y ladrándole a la nada. Intenté ver entre la oscuridad qué era a lo que tanto le ladraba y temía. Fue en ese momento que frente a mí pasó unas 3 veces una especie de animal. Era como un perro, pero de un tamaño fuera de lo habitual. Estaba alocado, como excitado y con una mirada extraviada. Lo raro fue que Lola no lo veía. Ella no le estaba ladrando a este animal, sino a otra cosa. En ese momento me enojé porque pensé que la reja del frente había quedado abierta y por eso se había metido este perro gigante. Me asusté muchísimo cuando al llegar al frente comprobé de que todo estaba cerrado perfectamente. Y era imposible que algo ingrese. Todo el patio tiene una pared de 2 metros de altura. Este animal, así como así, desapareció. Jamás pude saber por dónde entró, ni tampoco dónde fue o cómo salió. Lo que hice en ese momento fue rezar un Padre Nuestro. Jamás había tenido una experiencia tan fuerte como esa. Posteriormente consulté con expertos sobre estos temas y me afirmaron, por lo que les contaba, de que en la casa efectivamente había presencias paranormales. Desde ese día se multiplicaron y potenciaron los hechos raros. Comencé a tener parálisis del sueño, amanecí en muchas ocasiones con moretones por todo el cuerpo. Escuchaba casi siempre gritos durante la madrugada, seguían explotando las lamparitas de luz. Era común sentir de la nada un olor putrefacto cerca de la cocina, y comencé a tener rasguños en la espalda. Estaba todo fuera de control.
Intenté por mis medios varias veces curar la casa, pero fue en vano. Incluso diría que todo se agravó aún más. Fue en 2010 que tomé la decisión de irme. Ya no soportaba más la situación. Pude alquilar lejos de ahí, cargué a mis perros y me fui. Todo por suerte se normalizó en mi vida. Era evidente que todo lo malo estaba en esa casa. Pasaron 3 años y volví a la casita. Pero antes de ingresar, había hablado con un brujo de la zona para que él me diga si entrar nuevamente era seguro. Este hombre me pidió por favor 3 días para poder limpiar el lugar. Y así lo hizo. Pasaron esos 3 días y me aseguró de que la casa por fin estaba libre de oscuridad y ahora todo estaría tranquilo. Me comentó que seguramente luego de ese incendio, seres del bajo astral quedaron pegados a la casa. Y ellos eran los que noche tras noche me atormentaban. Desde ese día volví a la casita. Nunca más ninguna entidad me molestó otra vez. La casa por fin está en paz. Al día de hoy vivo con mis perros. Lola ya murió. Los que tengo son sus hijos, nietos y otros rescatados. Por suerte hoy ellos y yo vivimos en esta hermosa casita, en paz y tranquilidad. Contame por favor qué te parecieron estas historias, si tuviste alguna experiencia paranormal, y déjame tu comentario para saber si te gustó el estilo de video de hoy.